Alar Voss perdió el autobús por 20 minutos. No porque llegara tarde, sino porque Marcus Webb, su supervisor directo en Ashford Capital, había dejado un informe en su escritorio a las 6:30 de la tarde y le había dicho, arregla los encabezados antes de irte. No esperó su respuesta. Nunca lo hacía. Alar era una becaria, el tipo de becaria a la que la gente le daba órdenes pero nunca miraba. Así que arregló los encabezados. Y cuando finalmente salió del edificio a las 6:52, el autobús se había ido. El letrero digital en la parada de la avenida Michigan decía, próximo autobús, 38 minutos. Ahora, este es el detalle sobre las pasantías en lugares como Ashford Capital. Hay 12 becarios cada trimestre. 11 de ellos tienen contactos. Un amigo de la familia en la junta directiva, un padre exalumno, una carta de recomendación de alguien cuyo apellido coincide con el de un edificio en el campus. La 12ª becaria es la que aplicó sin conocer a nadie. Tuvo 2 entrevistas y fue aceptada por mérito propio. Esa becaria es tolerada, útil y completamente invisible. Alar era la 12ª becaria. Día 47. La lluvia de Chicago no cae, ataca. Estaba de pie bajo el estrecho refugio, con la chaqueta empapada, el pelo pegado a la cara, los brazos rodeando su mochila de cuero marrón para mantener seco el portátil que llevaba dentro. La mochila era vieja, con las esquinas rosadas, una cremallera rota en el bolsillo lateral, el cuero suave y agrietado por años de uso. Había sido de su padre. La había llevado al trabajo todos los días hasta que sus manos se debilitaron demasiado para sostenerla. Cada mañana se despertaba a las 5, tomaba 2 autobuses desde Pilsen hasta el centro. Cada tarde se quedaba más tiempo que nadie, haciendo las tareas que los otros becarios no querían tocar. Cotejar contratos, auditar bases de datos, limpiar hojas de cálculo que se extendían por cientos de filas. Los gerentes del piso 32 no sabían su nombre, pero alguien había mencionado en una reunión que esa becaria, quien quiera que sea, limpió toda la base de datos del fondo inmobiliario Lakeshore en una noche. Esa era ella. Nadie preguntó quién. En el mundo de las finanzas corporativas, así es como funciona. Las personas que más hacen son las que menos se notan, porque el trabajo que hacen es del tipo que nadie quiere ver. Es como la fontanería, invisible hasta que algo se rompe. El padre de Ara había sido fontanero. Ella entendía el trabajo. Cambió el peso de su cuerpo. El agua chapoteaba en sus zapatos. La calle estaba vacía. Y entonces vio los faros. Un Maybach negro que se movía lentamente, cortando la lluvia como algo que no pertenecía a la misma ciudad en la que ella vivía. Se detuvo en la acera, justo delante de ella. La ventanilla del pasajero bajó. Un hombre estaba sentado dentro. Traje oscuro, corbata aflojada, mandíbula afilada, ojos grises que no revelaban nada. La miró como se mira algo sobre lo que se está tratando de decidir. Entra, dijo él. Ara lo miró, luego al coche y de nuevo a él. Gracias, esperaré el autobús. Se dio la vuelta, no porque no tuviera frío, se estaba congelando. Pero Ara había vivido en Chicago el tiempo suficiente para saber que nadie te da nada gratis. Y una chica sola bajo la lluvia, aceptando viajes de extraños en coches de lujo, esa es la primera línea de una historia que nunca termina bien. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber, era que el hombre del coche era el dueño del edificio al que entraba cada mañana. Sus ojos se habían posado en el pequeño logo dorado de su chaqueta. Ashford Capital, su empresa, su nombre. Él no dijo nada más. La ventanilla subió. El Maybach se alejó, las luces traseras sangrando rojo a través de la lluvia. Ara exhaló. Le temblaban las manos. Apoyó la frente contra el cristal húmedo del refugio y contó sus respiraciones. Y ese debería haber sido el final. Un encuentro extraño bajo la lluvia. Una historia que le contaría a Theo tomando un café y luego olvidaría. Excepto que 10 minutos después, el Maybach regresó. Esta vez se abrió la puerta del conductor. El hombre mismo salió a la lluvia. Sin paraguas, sin abrigo, solo el traje empapándose en 3 segundos. Caminó hasta el refugio del autobús,
Dejó un paraguas en el banco junto a ella y regresó al coche sin decir una palabra. La puerta se cerró. El motor zumbó. El coche desapareció. Hay un concepto en psicología llamado momento de ruptura. Es el instante en que alguien rompe su propio patrón, hace algo completamente inconsistente con quien ha sido. El hombre del Maybach acababa de tener una ruptura. Y ese tipo de ruptura, por pequeña que parezca desde fuera, cambia todo lo que viene después. Ara se quedó mirando el paraguas. Era viejo, de buena calidad, con mango de madera auténtica, del tipo que ya nadie fabrica. En el mango curvo, dos letras estaban grabadas en una escritura pequeña y elegante. M.A. No sabía qué significaban esas iniciales. No sabía que el paraguas había pertenecido a Margaret Ashford, la madre del hombre, fallecida hacía 18 años. No sabía que había estado en el asiento trasero de su coche desde el funeral, intacto, como una promesa que no podía soltar. Todo lo que sabía era esto. Alguien se había dado la vuelta bajo la lluvia solo para dejar un paraguas a una extraña, y luego se había ido sin pedir nada a cambio. Lo recogió, lo abrió. Todavía funcionaba perfectamente. Lo sostuvo sobre su cabeza y esperó el autobús. Y cuando finalmente llegó, se llevó el paraguas con ella como si significara algo, porque así era, aunque todavía no supiera por qué. Pero antes de llegar a lo que sucedió después, hay algo que necesitas saber sobre lo que Ara encontró esa tarde, porque era lo que estaba en su mochila, doblado en un trozo de papel, lo que finalmente los arrastraría a ambos a una tormenta mucho peor que la lluvia. Esa tarde, mientras realizaba una comprobación de datos de rutina, Ara había notado algo extraño. Su supervisor, Marcus, se había ido corriendo a una reunión y había dejado su puesto de trabajo desbloqueado. El panel de control interno del fondo Lakeshore todavía estaba abierto en su pantalla. Se suponía que Ara no debía verlo. Esos datos estaban restringidos a la alta dirección, pero los números estaban ahí, y Ara tenía el tipo de mente que no podía mirar una hoja de cálculo sin comprobar las matemáticas. El rendimiento reportado era del 11.3%. Ella rastreó los flujos de efectivo reales. Solo respaldaban un 7.8%. Ahora, en finanzas, una brecha del 3.5% puede sonar pequeña. No lo es en un fondo de $200 millones. El 3.5% son $7 millones. $7 millones que existían en el papel, pero en ninguna otra parte de la realidad. Ese tipo de discrepancia significa una de dos cosas. O alguien cometió un error contable catastrófico, o alguien está robando. Ara escribió sus hallazgos en una hoja de papel, no digitalmente, porque los rastros digitales mostrarían que había accedido a datos que no tenía autorización para ver. Dobló el papel y lo deslizó en el bolsillo delantero de la mochila de su padre. Ya decidiría a quién decírselo por la mañana. Nunca tuvo la oportunidad de decidir, porque el hombre del Maybach estaba a punto de decidir por ella. A la mañana siguiente, Ara llegó a Ashford Capital 45 minutos antes. Llevaba el paraguas. Le preguntó al guardia de seguridad del vestíbulo si alguien había informado de su desaparición. ¿Un paraguas? Él la miró como si hubiera preguntado por un ovni. No, señora. Lo guardó en su taquilla del piso 12, detrás de sus zapatos de repuesto y las barritas de granola que guardaba para las noches que se saltaba la cena. 40 pisos por encima de ella, Calum Ashford se sentó para su reunión de estrategia trimestral y se dio cuenta de lo que había hecho. Había regalado el paraguas de su madre, el que no había dejado que nadie tocara en 18 años. Ni el detallista del coche, ni el ama de llaves, nadie. Lo había colocado en el banco de una parada de autobús para una chica que no conocía. Su mano tembló ligeramente al coger su café. No porque extrañara el objeto, sino porque no entendía el impulso. Calum Ashford no actuaba por impulso. Se basaba en datos, en proyecciones, en riesgos calculados. Lo que había hecho la noche anterior no fue calculado. Fue algo completamente diferente. Y eso le molestaba más que el paraguas en sí. La reunión continuó. Se presentaron informes.
Gráficos y proyecciones llenaron la pantalla. Luego apareció el informe del Fondo Inmobiliario Lakeshore. Callum escuchó. Los números parecían limpios, la presentación pulida, pero una cifra le llamó la atención. El mismo rendimiento del 11.3%. Cogió su bolígrafo y lo rodeó con un círculo. Algo no cuadraba. Hagan una auditoría completa de Lakeshore, dijo en voz baja. La sala se quedó en silencio. Todo, flujos de efectivo, estructuras de comisiones, registros de contrapartes. Lo quiero para el final de la semana. Ten esto en cuenta, porque Callum rodeó con un círculo exactamente el mismo número que Ara había señalado la noche anterior, de forma independiente, desde 40 pisos de distancia. Dos personas mirando la misma mentira desde extremos opuestos del edificio. Eso no es coincidencia, es el tipo de alineación que cambia las trayectorias. El equipo de cumplimiento comenzó su revisión esa tarde, cuando rastrearon el acceso más reciente del sistema a los datos restringidos del fondo. Encontraron algo inesperado. El último inicio de sesión no era de ningún gerente. Provenía de un puesto de trabajo en el piso 12, asignado a una becaria llamada Voss. Callum la hizo subir al piso 40. Ara nunca había estado por encima del 32. El ascensor al piso 40 requería una tarjeta de acceso que ella no tenía. El oficial de cumplimiento que la escoltó pasó la suya sin mirarla. La sala de conferencias era toda de cristal y acero. El lago Michigan era visible a través de la pared este. 4 altos directivos estaban sentados a un lado de una larga mesa. A la cabeza se sentaba el hombre del Maybach. Era diferente a la luz del día, más definido. Sus ojos, que ella había pensado que eran oscuros bajo la lluvia, eran en realidad de un gris frío y claro. Los ojos de alguien que había pasado años aprendiendo a ver sin ser visto. Accediste a datos restringidos sin autorización, dijo Callum. Sin saludos. Explícate. Ara metió la mano en su mochila, la vieja mochila de cuero marrón que parecía haber llegado de otro siglo, y colocó una hoja de papel doblada sobre la mesa pulida. No hackeé nada, dijo, con voz firme. Mi supervisor dejó su sesión abierta. Vi el panel de Lakeshore. El rendimiento reportado es del 11.3%, pero los flujos de efectivo reales solo respaldan un 7.8%. Es una brecha del 3.5%. Lo anoté porque alguien necesitaba saberlo. La sala se quedó en silencio. Callum cogió el papel, lo leyó, la miró, volvió a mirar el papel. ¿Sabes lo que significa una discrepancia del 3.5% en un fondo de $200 millones? 7 millones de dólares, dijo Ara. Ocultos o mal asignados. No sé cuál, pero está mal. Lo que sucedió a continuación te dice todo sobre Callum Ashford. No llamó a los abogados. No lo escaló a cumplimiento. Miró a los 4 altos directivos sentados a su mesa, personas que habían tenido acceso a estos datos durante años y nunca lo habían detectado, y dijo 2 palabras. Todos fuera. Se fueron. Cuando la puerta se cerró y se quedaron solos, Callum miró la vieja mochila de cuero que estaba sobre la mesa de su sala de conferencias. Luego dijo algo que no tenía nada que ver con 7 millones de dólares. El paraguas. ¿Lo trajiste? Agra parpadeó, luego entendió. Está en mi taquilla, en el piso 12. Lo devolveré. Quédatelo, dijo él. En Chicago va a llover más. Se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo. A partir de mañana te trasladas al 38. Control de riesgos. No por el paraguas, sino por el 3.5%. Se fue. Aja se quedó sola en la sala de cristal, sosteniendo la mochila de su padre, con el corazón martilleando. Pero su rostro, si alguien la hubiera estado observando, no revelaba absolutamente nada. Lo que Callum acababa de hacer no tenía precedentes. En la historia de Ashford Capital, ningún becario había sido trasladado a control de riesgos. El departamento que responde solo al director ejecutivo, el departamento que busca las cosas que nadie quiere que se encuentren. Había tomado a una joven de 20 y tantos años sin título, sin credenciales, sin contactos, y la había puesto en la unidad más sensible de la empresa
basándose en un trozo de papel. Pero esto es lo que él realmente reconoció, aunque aún no pudiera articularlo. Agra no solo encontró el número, entendió lo que significaba. Y lo que es más importante, lo anotó. No lo ignoró, no lo racionalizó, no esperó a que alguien más se diera cuenta. En un edificio lleno de gente, a la que se le pagaba por mirar números, ella fue la única que miró y realmente vio. El rumor comenzó antes del almuerzo. En la sala de becarios del piso 12, los susurros se extendieron rápidamente. La callada voz se mudó al 38. Control de riesgos. ¿A quién conoce? No conoce a nadie. Entonces, ¿cómo? La respuesta, a nadie, soy el solo empeoró los rumores. En un lugar como Ashford Capital, un ascenso inexplicable solo significaba una cosa para la gente que medía todo en transacciones. Theo Park escuchó los rumores y le envió un mensaje de texto. Orgulloso de ti. No dejes que se te metan en la cabeza. Ella guardó el mensaje, no respondió. Diana Mercer también se dio cuenta. Diana era la directora financiera principal de Ashford Capital y la mujer que aparecía del brazo de Calum en cada evento de la empresa. No era oficialmente su pareja, pero se entendía que lo era. Había mantenido esa posición durante 3 años gracias a su competencia, proximidad y el entendimiento tácito de que nadie lo desafiaba. Una becaria sin nombre que ascendía 40 pisos en un día no era algo que Diana pudiera ignorar. Ara no se dio cuenta de nada de esto. Estaba enterrada en números, y cuanto más profundizaba, peor se veía. Tardó 2 semanas en desenredar el fondo Lakeshore. 14 días rastreando cada transacción, cada comisión, cada transferencia bancaria a través de capas de papeleo diseñado para parecer tan aburrido que nadie leería más allá de la primera página. Y esa es la verdadera lección sobre el fraude corporativo. No se esconde detrás de la complejidad, se esconde detrás del tedio. El camuflaje más efectivo en finanzas no es el secreto, es el aburrimiento. Haz que el papeleo sea lo suficientemente monótono y nadie lo leerá. Haz que las comisiones sean lo suficientemente rutinarias y nadie las cuestionará. Así es como $7 millones desaparecen a plena vista durante 3 años. Ara siguió cada dólar y al final del rastro, la imagen era fea. Los $7 millones habían sido desviados a través de honorarios de consultoría fabricados, pagos trimestrales a una empresa llamada Meridian Advisory Partners. Los honorarios parecían legítimos, tarifas estándar, contratos firmados, facturas profesionales. Excepto que Meridian Advisory Partners no tenía oficina, no tenía empleados, no tenía sitio web. Tenía un apartado de correos en Delaware y un único signatario autorizado, Victor Hale. Victor Hale, el socio externo más importante de Ashford Capital, el amigo más cercano de Richard Ashford durante 40 años, el hombre que iba a todas las navidades familiares, que había puesto la mano en el hombro de Callum en el funeral de Margaret y había dicho, siempre estaré aquí para tu familia. Les había estado robando durante 3 años. Ara escribió un informe de 12 páginas, se lo envió por correo electrónico directamente a Calum a las 9:47 de la noche, sin copias, sin cadena de mando, porque había observado a suficientes gerentes de nivel medio para saber lo que sucede cuando las verdades incómodas pasan por demasiadas manos. Los bordes se liman, el lenguaje se suaviza, las advertencias se acumulan hasta que nadie tiene que hacer nada difícil. $7 millones no era algo que se pudiera suavizar. Calum lo leyó a las 11. Llamó a su abogado privado a las 11:03. La reunión no fue en la sala de conferencias. Fue en la biblioteca privada de Calum, en el ático, una habitación que la mayoría de los empleados no sabía que existía. Estanterías en lugar de paredes de cristal, el olor a madera y papel viejo en lugar de acero y cera para pisos. Ara presentó sus hallazgos. Calum escuchó. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó a alguien sin calcular su respuesta con 3 frases de antelación. Ella no actuó, no adornó. Dijo lo que decían los números y se detuvo donde los números se detenían. Cuando terminó, el silencio duró mucho tiempo.
¿No tienes miedo?, preguntó Caleb. Si Victor se entera de que estás detrás de esto, tu carrera terminará antes de empezar. He perdido cosas más grandes que una carrera, dijo Ara. Caleb la miró como diciendo, ¿qué? Mi padre, hace 3 años. La deuda del hospital es lo único que dejó. Eso y esta mochila. Lo dijo sin rodeos, sin temblor, sin pausa para la compasión, solo un hecho. Caleb no ofreció condolencias. Miró el paraguas apoyado contra la estantería, el que ella trajo para devolver, el que él seguía diciéndole que se quedara. Mi madre, dijo él. 2 palabras, nada más. Ara miró el paraguas, luego a él, y entendió. Hay una razón por la que el duelo compartido crea vínculos más rápido que la alegría compartida. La alegría es ruidosa, invita a todos a entrar. El duelo es silencioso. Solo abre la puerta a las personas que ya conocen la forma de la habitación. En ese momento, en una biblioteca que olía a roble y papel viejo, 2 personas reconocieron la misma herida en el otro. No director ejecutivo y becaria, no rico y pobre, solo 2 personas que sabían lo que se sentía al llevar algo que el tiempo no había curado y el dinero no podía arreglar. Después de esa noche, las cosas cambiaron. No como si se hubiera accionado un interruptor, sino como una marea que sube, tan lento que no te das cuenta hasta que el agua te llega a los pies. Caleb comenzó a enviarle artículos sobre análisis de riesgos financieros, correos electrónicos en blanco, sin mensaje, solo archivos adjuntos. Ara los leía todos. Enviaba respuestas, cortas, precisas, a veces en desacuerdo con las conclusiones del artículo. Caleb nunca había recibido una réplica de nadie que no le facturara $400 la hora. Ara notó que cada noche que trabajaba hasta tarde, las luces del piso 40 seguían encendidas. Siempre eran las 2 últimas personas en el edificio. Una tarde, el ascensor se atascó entre 2 pisos. Caleb ya estaba dentro cuando Ara entró en el 38. La cabina se sacudió, se detuvo, las luces parpadearon. Él llamó a mantenimiento. 15 minutos. Luego se sentó en el suelo del ascensor. Ara lo miró, su traje de $3,000 sobre la alfombra industrial. Ella se sentó frente a él. 5 minutos de silencio. Luego Caleb preguntó, ¿qué hacía tu padre? Y Aga le habló del fontanero que se despertaba antes del amanecer todos los días, cuyas manos estaban agrietadas y callosas por 20 años de arrastrarse por los sótanos de otras personas, pero que se sentaba en la mesa de la cocina cada noche y revisaba sus deberes, rodeando sus errores con un lápiz corto, escribiendo «inténtalo de nuevo» en el margen. Quien la acompañaba a la parada del autobús cada mañana hasta que cumplió 16 años y le dijo que ya era demasiado mayor para eso, y a quien deseaba más que nada no haberle dicho que parara. Caleb escuchó y algo cambió detrás de sus ojos. El frío no se fue, pero algo más se movió debajo. Algo que parecía un viejo dolor reconociendo un espejo. Suena como un buen hombre, dijo Caleb. Fue el mejor hombre que he conocido, respondió Ara. Simplemente nunca tuvo suficiente dinero para que alguien se diera cuenta. Esa frase, nunca tuvo suficiente dinero para que alguien se diera cuenta. Esa es la frase que rompió algo dentro de Caleb Ashford, porque Caleb había pasado toda su vida rodeado de personas que eran notadas por nada más que su dinero. Y aquí estaba alguien diciéndole que el mejor hombre que había conocido era invisible para el mundo. Eso lo replanteó todo. El ascensor se estremeció y volvió a la vida. Se levantaron, las puertas se abrieron. Ninguno de los dos volvió a mencionar la conversación. Pero June Delrao notó el cambio. June había sido el ama de llaves de la familia Ashford durante 30 años. Conocía a Callum desde que era un niño que robaba galletas del mostrador de la cocina. Por primera vez en años, no se saltaba el desayuno. Empezó a preguntar por las recetas de su madre. El gumbo de los domingos, el pan de maíz que Margaret solía hornear cuando llovía. June llamó a una vieja amiga para conseguir la receta. No le dijo ni una palabra a Caleb sobre por qué. No era necesario. La gala de la Fundación Ashford se celebró en el Península, Chicago, el primer viernes de noviembre.
500 invitados, de etiqueta, champán que costaba más por copa que la compra semanal de Ara. Ara no tenía un vestido de noche. Consideró usar la misma chaqueta negra de Ashford Capital, su única opción formal. Theo Park intervino. La arrastró a una tienda de alquiler en la avenida Damon la noche anterior. Ella eligió un sencillo vestido negro, hasta la rodilla, sin accesorios. $35 por una noche. En la gala, estaba en una sala llena de alta costura y collares de diamantes, sosteniendo un vaso de agua, con un vestido alquilado que costaba menos que los aperitivos. No brillaba. No lo intentaba. Se quedó cerca de la pared y fue, sin intentarlo, sin saberlo, la persona más notable de la sala. Porque la simplicidad en una sala diseñada para el exceso es una declaración en sí misma. No compite, contrasta. Y el contraste es lo que atrae la mirada. Callum estaba en medio de una conversación con un grupo de inversores europeos cuando la vio. Dejó de hablar, se disculpó y caminó directamente hacia ella. Todos los ojos del salón lo siguieron. ¿No bebes champán?, preguntó él. No bebo, dijo ella. Mi padre solía decir, una cabeza despejada es lo más caro que jamás poseerás. Callum la miró durante un largo momento. Luego dejó su propia copa de champán en la mesa más cercana. Tu padre tenía razón. Hablaron, no sobre el fondo, no sobre números. Él le preguntó qué hacía fuera del trabajo. Ara le dijo que caminaba por la orilla del lago Michigan temprano por las mañanas, antes de que la ciudad despertara, porque era el único momento en que Chicago estaba lo suficientemente silencioso como para escuchar las olas. Callum dijo que nunca había caminado por la orilla, a pesar de haber vivido en Chicago toda su vida. Ara lo miró como si acabara de decir la cosa más triste que había oído nunca. Y esa mirada específica, te dice más sobre su dinámica que cualquier gran gesto podría. Ara no estaba impresionada por la riqueza de Callum. No estaba intimidada por su poder. Estaba triste por él. Triste de que un hombre que poseía la mitad del horizonte de Chicago nunca se hubiera parado al borde del lago a escuchar el agua. Esa es una especie de pobreza que ninguna cantidad de dinero puede arreglar. Y ella lo vio. El momento fue interrumpido. Diana Mercer apareció pasando su brazo por el de Callum con facilidad practicada, dirigiéndolo hacia un gestor de fondos suizo. Callum fue. No tenía elección, esta era la actuación, y estos eran los pasos. Pero antes de que Diana lo alejara, él miró hacia atrás y Ara vio algo en su rostro que no estaba lista para nombrar. No interés exactamente, más bien reconocimiento. Como si hubiera estado buscando algo que no podía identificar y ella estuviera de pie exactamente donde se suponía que debía estar. 2 días después de la gala, la investigación de Lakeshore cayó como una bomba. Los 7 millones rastreados hasta Victor Hale. Eso, Callum se lo esperaba. Lo que no esperaba, los honorarios de consultoría que Victor creó requerían firmas, y las firmas pertenecían a Richard Ashford, el padre de Callum. Ahora Richard no había robado nada, simplemente había firmado donde Victor le dijo que firmara, confiando en su amigo más antiguo como confías en el suelo bajo tus pies. Pero en la regulación financiera, la confianza no es una defensa. La negligencia es negligencia, ya sea que provenga de la malicia o de la fe ciega. Si la SEC investigaba, Richard se enfrentaría a un escrutinio, posibles sanciones, exposición pública. Richard Ashford tenía 71 años. Tenía una afección cardíaca. Una investigación federal podría matarlo. Y eso no es un lenguaje dramático. Esa es la realidad clínica de lo que le sucede a un hombre de 71 años con un sistema cardiovascular comprometido cuando se le somete al estrés sostenido de un interrogatorio regulatorio. Callum llamó a Ara a la biblioteca. Cuando entró, vio algo que nunca había visto antes. Él no estaba sereno, no estaba frío, estaba cansado. El tipo de cansancio que viene de llevar algo demasiado pesado durante demasiado tiempo sin pedir ayuda. Le mostró todo. Víctor, las firmas, su padre. Tú encontraste esto, dijo. Tienes derecho a saber a dónde conduce. Ara leyó el archivo, todo. Estuvo en silencio durante mucho tiempo.
Luego dijo, tu padre no robó dinero, confió en la persona equivocada. Esas son dos cosas diferentes. Calum la miró y por primera vez exhaló. Realmente exhaló, como si alguien le hubiera quitado algo del pecho que había estado presionando durante semanas. 7 millones siguen desaparecidos, dijo él. Entonces recupéralos. Ve a por Víctor. Separa las responsabilidades. Tu padre firmó porque confiaba, no porque fuera cómplice. Un buen abogado sabrá la diferencia. Lo que Ara hizo en ese momento, y esto vale la pena entenderlo, es algo que muy pocas personas en el mundo de Calum podían hacer. Separó lo legal de lo personal. Vio que el fraude y el padre eran dos problemas diferentes que requerían dos soluciones diferentes. Y lo dijo claramente mientras el hombre frente a ella estaba demasiado sumido en su propio dolor para verlo. Eso no es solo inteligencia, es claridad bajo presión, y es lo más raro en cualquier sala de juntas. Después de la reunión, Callum se ofreció a llevarla a casa. Ella se negó. Estoy bien con el autobús. Lo sé, dijo Callum, pero está lloviendo y no tengo con quién hablar de camino a casa. Esa frase, desnuda, sin armadura, sin cálculo, fue lo que hizo que Ara dijera que sí por primera vez. En el coche, no hablaron durante 10 minutos. La lluvia en el techo, la ciudad deslizándose por las ventanillas. Luego Calum se dirigió hacia la orilla del lago, aparcó cerca, apagó el motor. ¿Aquí es donde vienes por las mañanas?, preguntó. Ara asintió. Quiero oír las olas, dijo él. Abrió un poco la ventanilla. El sonido entró, lluvia sobre el agua, olas contra la piedra. Se sentaron y escucharon, y el silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que ninguno de los dos sabía cómo decir. La mano de Callum descansaba en la consola central, con la palma hacia arriba, sin alcanzar, sin pedir, solo abierta. Ara no la tomó, pero dejó su mochila y colocó su mano en la consola a unos centímetros de la de él. Era lo más cerca que habían estado, y ambos sabían que significaba más que cualquier contacto podría haberlo hecho. Hay una razón por la que este momento importa más que un beso o una confesión. En psicología se llama proximidad sin demanda. La voluntad de estar cerca sin requerir nada de la otra persona es la base de toda relación real. Y la mayoría de la gente nunca lo aprende. La mano abierta de Calum no pedía que la tomara. Le decía que él estaba allí, y la mano de ella, a unos centímetros, le decía que ella lo sabía. 3 semanas después, todo se desmoronó. Calum presentó una divulgación voluntaria a la SEC. El movimiento correcto a largo plazo, devastador a corto plazo. Las acciones caerían. Los inversores entrarían en pánico. Los titulares arderían. Richard Ashford se enteró. Llamó a su hijo al ático de Gold Coast. A June Delraw le dijeron que se fuera por la noche. La primera vez en 30 años que Richard le pedía que se fuera. Ella se fue, pero se sentó en su coche en el garaje durante 1 hora porque había criado a ese chico y no se iba a ir muy lejos. La discusión duró 3 horas. Estás destruyendo todo lo que construí en 40 años, dijo Richard. Porque una chica becaria te lo dijo. Ella no me dijo que hiciera nada, respondió Calum. Me mostró lo que había. Yo tomé la decisión. Victor Hale ha sido parte de esta familia más tiempo del que tú llevas vivo. Victor Hale ha estado robando a esta familia durante 3 años. Richard dejó de caminar. Su cara estaba roja. Su respiración era pesada, del tipo que hizo que Calum pensara en la medicación para el corazón en la mesita de noche de su padre. Yo firmé esas facturas, dijo Richard. Su voz bajó. Si llevas esto a la SEC, vendrán a por mí también. Por eso lo estoy manejando yo mismo. He contratado a un abogado independiente. Separamos tu responsabilidad de la de Victor. Tú firmaste de buena fe. Él cometió fraude. Esas son cosas diferentes. Richard miró a su hijo. ¿Dónde oíste eso? Esas son cosas diferentes. Tú no hablas así. Calum no respondió, pero ambos lo sabían. Richard le dio un ultimátum. Detener la investigación o usaría sus acciones de fundador para convocar una reunión de emergencia de la Junta y destituir a Calum como director ejecutivo.
Callum se fue sin responder. Lo que Richard no vio, lo que no podía ver a través de 40 años de amistad y el terror de su propia exposición, era que Callum estaba tratando de protegerlo. La divulgación voluntaria era la única manera de controlar la narrativa. Si la SEC descubría el fraude por su cuenta, todos los que tuvieran una firma en esos documentos serían tratados como cómplices. Al autoinformarse, Callum estaba construyendo un cortafuegos alrededor de su padre. Pero Richard solo vio el fuego. No pudo ver el muro. Victor Hale contraatacó la misma semana. Cuando se enteró de la presentación ante la SEC, no luchó contra el cargo de fraude. Atacó al mensajero. Difundió una historia por los círculos financieros de Chicago. Callum Ashford tenía una relación inapropiada con una subordinada. El ascenso de Ara fue favoritismo personal, no mérito profesional. El escándalo se convertiría en el titular y los $7 millones en una nota a pie de página. Esta es una estrategia clásica de desviación en la guerra corporativa. Cuando no puedes defender la acusación, cambias de tema. Haces que la historia trate sobre el carácter del acusador en lugar del crimen del acusado. Victor no necesitaba que el rumor fuera cierto. Solo necesitaba que fuera lo suficientemente ruidoso como para ahogar los números. Diana Mercer, que no era cruel, que no pretendía hacer daño, confirmó la narrativa sin querer. Un colega le preguntó si Callum parecía diferente últimamente. Diana dijo con cuidado: «Parece particularmente atento a la señorita Voss». Lo dijo como una observación. Se convirtió en un arma. Agra se enteró por Theo, quien le mostró el hilo del foro interno con una cara que era mitad furia, mitad disculpa. Leyó los comentarios. Leyó como 47 días de horas extras no pagadas, un descubrimiento de $7 millones, un informe de 12 páginas. Todo ello se había comprimido en una frase: la becaria que se acostó con el jefe para llegar al piso 38. Se sentó en su escritorio durante mucho tiempo después de que Theo se fuera. Luego abrió un documento en blanco y escribió su renuncia. No porque fuera débil, sino porque se negaba a que su valor se midiera por su proximidad a un hombre, a cualquier hombre. Y esta es la decisión que separa a Ara de todos los demás personajes de esta historia. Todos los demás reaccionaron para proteger su posición. Richard luchó para proteger su legado. Victor luchó para proteger su secreto. Diana maniobró para proteger su lugar junto a Callum. Ara fue la única que se alejó de algo que quería para proteger algo que valoraba más: su integridad. Dejó la carta en el escritorio de Callum esa noche. Junto a ella colocó el paraguas con MA en el mango. Callum regresó a las 9. Vio la carta, vio el paraguas. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo. June llamó para preguntar si iba a casa. Él no respondió. Pasaron 2 semanas. Agra volvió a Pilsen. Consiguió un trabajo en una pequeña firma de contabilidad en los suburbios. Un edificio de ladrillos en una calle sin nombre que nadie en el centro de Chicago reconocería. Salario modesto, horario predecible. Volvió a tomar el autobús cada mañana. Misma ruta, mismo asiento en la parte de atrás. El primer lunes pasó por una tintorería y se dio cuenta de que ya no necesitaba usar chaqueta. El segundo lunes desayunó en un restaurante donde el café costaba $1.50 y la camarera llamaba a todos cariño. El tercer lunes estaba auditando los impuestos trimestrales de un cliente y se sorprendió a sí misma revisando su correo electrónico en busca de mensajes de un remitente que había bloqueado. Desbloqueó la dirección, luego la bloqueó de nuevo y luego puso su teléfono boca abajo sobre su escritorio. Theo le enviaba mensajes de texto una vez a la semana. Mensajes cortos, nunca intrusivos. El piso 12 es aburrido sin ti. Y más tarde: Callum no ha sonreído desde que te fuiste. No es que sonriera mucho antes. Ella leía los mensajes, nunca respondía, pero no los borraba. Por la noche se sentaba en su apartamento y miraba el paraguas junto a la puerta, con las iniciales MA hacia afuera. Algunas noches lo cogía y lo sostenía e intentaba averiguar qué significaba. Que un hombre que había conocido durante menos de 3 meses
Le hubiera dado lo último que tenía de su madre. Nunca lo descifró. Seguía sosteniéndolo de todos modos. Calum siguió adelante. La SEC abrió un caso formal contra Victor Hale. Activos congelados. Sociedad disuelta. Las acciones de Ashford Capital cayeron un 12% en 2 semanas. Portadas, noticias por cable, analistas prediciendo el colapso. Pero entonces sucedió algo inesperado. 3 de los mayores inversores institucionales enviaron cartas privadas elogiando la decisión de Callum. Primera vez que un director ejecutivo se autoinforma, escribió uno. Ese es el tipo de liderazgo en el que invertimos. Y esto es algo que la mayoría de la gente no entiende sobre los mercados financieros. Los inversores no solo invierten en rendimientos, invierten en confianza. Un director ejecutivo que expone voluntariamente el fraude dentro de su propia empresa pierde dinero a corto plazo, pero gana algo mucho más valioso. Gana la reputación de alguien que te dirá la verdad, incluso cuando la verdad es fea. A largo plazo, eso vale más que cualquier informe de ganancias trimestral. Richard Ashford no convocó la reunión de la junta. Se quedó en silencio. Luego, un jueves por la tarde, llamó a Callum al ático, no para pelear, sino para darle algo. Un sobre viejo. Dentro, una carta escrita a mano de Margaret Ashford a su esposo, escrita una semana antes de morir. Richard la había mantenido sellada durante 18 años. Richard, si nuestro hijo crece sabiendo solo lo que está bien y lo que está mal en el papel, habré fracasado. Déjale aprender a amar a una persona, una vida, incluso sus propios errores. No dejes que se convierta en una versión más fría de ti. Con todo mi corazón, Margaret. La voz de Richard era áspera. Tu madre escribió eso una semana antes de que el cáncer se la llevara. La guardé porque no podía soportar leerla de nuevo. Pero esa chica, vos, te he visto cambiar estos últimos meses. Hizo una pausa. Odio admitir esto. Tu madre tenía razón. Calum sostuvo la carta. Le temblaban las manos. Margaret Ashford había escrito esas palabras sabiendo que no viviría para ver si eran escuchadas. Las había escrito como un acto de fe. Fe en que su esposo encontraría algún día el momento adecuado para transmitirlas. A Richard le llevó 18 años, pero encontró el momento. Y el momento fue esa misma tarde. En Pilsen, Ara escuchó un golpe en su puerta. No un golpe. El cartero. Un paquete. Lo llevó adentro. Era la mochila de su padre. La había dejado en su taquilla cuando se fue a toda prisa, demasiado concentrada en salir como para recordar lo más importante que poseía. Dentro había una nota escrita a mano. Esta mochila no pertenece a una taquilla de empresa, te pertenece a ti. Al igual que el paraguas, no me pertenece a mí. Pertenece a la persona a la que mi madre hubiera querido que se lo diera. Sin firma, pero reconoció la letra. La había visto docenas de veces en los márgenes de los informes, en notas de pizarra, en la taquigrafía que garabateaba durante las reuniones, cuando pensaba que nadie estaba mirando. Se sentó en su cama, sosteniendo la mochila, presionando el viejo cuero contra su cara, buscando un rastro del olor de su padre en las costuras gastadas. No pudo encontrarlo. Se aferró a ella de todos modos. Domingo por la mañana, 6 de la mañana, Lego, Michigan. La lluvia había cesado. La primera luz de sol real en días. El agua todavía captaba la luz como oro martillado. Ara caminaba por el sendero de la orilla cerca de la playa de North Avenue, como siempre lo hacía, temprano, sola, antes de la ciudad. Lo vio a unos 50 metros de distancia. Callum Ashford, de pie en la orilla, sosteniendo 2 tazas de café, sin traje, sin corbata, solo una chaqueta. Una chaqueta normal, del tipo que usa la gente real. Por primera vez desde que lo conocía, parecía una persona en lugar de un título. Se detuvo lo suficientemente cerca como para ver su rostro, lo suficientemente lejos como para dar la vuelta. No dio la vuelta. «Te has levantado temprano», dijo ella. «Quería oírlas solas», dijo él. Exactamente las mismas palabras que en el coche esa noche. Le ofreció un café. Ella lo tomó. Sus dedos se tocaron. Ninguno se apartó. Caminaron. Calum le contó todo. Victor, la SEC, su padre, la carta.
No ocultó nada. Cuando terminó, se detuvo en el camino. Mi padre me preguntó dónde aprendí a decir, esas son dos cosas diferentes, dijo Caleb. No le dije que venía de ti, pero creo que lo sabe. ¿Está enfadado? Preguntó Ara. Está callado, lo que para mi padre es peor. Caleb la miró, pero no convocó la reunión de la junta. Leyó la carta de mi madre y no convocó la reunión. Caminaron unos pasos más. Luego Caleb se detuvo de nuevo. Te fuiste para proteger tu dignidad. Lo entiendo, pero cuando te fuiste, te llevaste algo mío contigo. El paraguas, dijo Ara. No, la razón por la que quería ser mejor de lo que era. Los ojos de Ara estaban rojos, pero no lloró. No me fui porque quisiera. Me fui porque tenía miedo de que si me quedaba, nunca sabría si estaba allí por mi habilidad o por ti. ¿Y ahora? Preguntó Callum. Ahora estoy de pie junto a un lago, sin contrato, sin título, y tú estás aquí sin el traje. Hizo una pausa. Así que supongo que estamos a punto de averiguarlo. Caleb miró el agua. El sol ya había salido por completo, y el lago había pasado de dorado a plateado y a un azul tan limpio que parecía haber sido lavado durante la noche. No soy bueno en esto, dijo él. ¿En qué? En sentir cosas, en decirlas, en todo. Lo sé, dijo Ara, pero estás aquí. Eso es un comienzo. Metió la mano en su mochila y sacó el paraguas, el que tenía MA en el mango. Lo había estado llevando desde que llegó el paquete. Te devuelvo esto, dijo, porque ya no lo necesito. La lluvia se detuvo. Caleb miró el paraguas, luego a ella, y por primera vez, la primera vez en toda la historia, sonrió. No la media sonrisa controlada que daba a los inversores, no la expresión educada que usaba en las salas de juntas. Una sonrisa real, del tipo que surge cuando encuentras algo que estabas seguro de haber perdido para siempre. No tomó el paraguas. Puso su mano sobre la de ella, la mano que sostenía el mango, y dijo, quédatelo. A mi madre le habrías caído bien. 6 meses después. Ara no volvió a Ashford Capital. Recibió 3 ofertas de trabajo después de que la investigación de la SEC se hiciera pública. Su nombre no apareció en ningún titular, pero en el mundo financiero la gente hablaba, y la gente que importaba sabía quién había encontrado los $7 millones. Aceptó un puesto en la división de gestión de riesgos de una firma de tamaño medio, contratada por su propio historial, su propia reputación. En su primer día, su nuevo supervisor dijo, he oído que eres la que detectó la discrepancia de Lakeshore. Ara dijo, estaba haciendo mi trabajo. Él la miró por un momento y luego dijo, la mayoría de la gente no lo hace. Construyó su carrera de la misma manera que su padre había construido su vida. Un día honesto a la vez. Callum y Ara estaban juntos, pero no de la manera en que suelen ir las historias de multimillonarios. Sin jets privados, sin portadas de revistas. Caminaban por el lago los domingos por la mañana. Caleb aprendió a cocinar con June, el gumbo de su madre, el que Margaret solía hacer cuando llovía. La primera vez que se lo preparó a Ara, le echó demasiada sal. June se quedó en la puerta de la cocina, negando con la cabeza. Pero sus ojos estaban húmedos porque la última persona que había visto en esa estufa había sido Margaret, 20 años atrás. Y la cocina finalmente olía como debía. Richard Ashford conoció a Ara en una cena en el ático de Gold Coast. No fue cálido, no la abrazó. Pero cuando ella mencionó a su padre, el fontanero que revisaba sus deberes cada noche, Richard dejó el tenedor y dijo, yo también empecé sin nada. La gente lo olvida. Eso fue todo, pero fue suficiente. Theo Park fue ascendido a analista principal en Ashford Capital. Diana Mercer se fue, no despedida, no forzada, sino porque se dio cuenta de que quería construir algo propio en lugar de estar al lado de lo de otra persona. Lanzó una firma de asesoría boutique. En su primer día le envió un mensaje de texto a Callum. Sin rencores, dile a vos que tiene agallas. En una mañana de domingo a principios de primavera, Ara y Callum caminaban por la orilla del lago Michigan. Ella llevaba la mochila de cuero marrón. Él llevaba el paraguas con MA en el mango. Aunque el cielo estaba despejado y el sol era cálido,
Ninguno de los dos habló. No lo necesitaban. Esta es una historia sobre dos objetos. Una mochila y un paraguas. Uno pertenecía a un fontanero que nunca tuvo suficiente dinero para que nadie se diera cuenta. El otro pertenecía a una pianista que murió antes de poder ver a su hijo aprender a amar. Entre esos dos objetos, entre las manos callosas y las salas de conciertos, entre las paradas de autobús y las salas de juntas, dos personas se encontraron. No porque estuvieran buscando, sino porque ambos llevaban algo que no podían soltar y reconocieron el peso en los brazos del otro. A veces las historias de amor más extraordinarias no comienzan con una mirada en una habitación llena de gente. Comienzan bajo la lluvia, con un extraño que se da la vuelta. Gracias por quedarte con Ara y Calum hasta el final. Si esta historia te conmovió, por favor, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir contando historias como esta. Vuelve mañana. Tenemos otro relato esperándote, con otro extraño que se da la vuelta.